vaya salida, valiente, el arquero mexicano Antonio Carvajal en este su último partido en el Mundial de Inglaterra 66. Y en este momento el árbitro decreta la finalización del partido 0-0. México y Uruguay. Y en este momento también Antonio La Tota Carvajal está cerrando la etapa. 5 copas del mundo. Una leyenda del fútbol, no de México, del mundo. Nadie ha jugado como hasta hoy 5 mundiales. Y el estadio de Wembley en Inglaterra se convierte en el testigo del último partido de La Tota. Fui a Londres en 1948 y terminé mi carrera en Londres en 66, donde dije se acabó el fútbol. Ahí jugué mi último partido, orgullosamente parece que fue contra Uruguay, que había sido campeón del mundo. Dije adiós sin que me hubieran metido gol, dije qué mejor despedida que esto. Así de sencillo fue. Yo recuerdo mucho su último partido de La Tota Carvajal. Lo que recuerdo de Carvajal más quizás sea ese último partido que jugó en la Copa del Mundo de 1966. Y recuerdo muchísimo porque me llamó la atención que hay una jugada en la que él tiene que recurrir estando en la portería, tiene que recurrir a despejar con el pie en lugar de lanzarse. Y entonces se me quedó muy grabada. Y aparte de asimilarla, me fui dando cuenta que hay jugadas en donde el portero no puede llegar hasta abajo por la cercanía al cuerpo de un balón, es muy complicado. Entonces hay que recurrir a los pies y eso se me quedó muy grabado. Y en la actualidad es más común ver a porteros que inteligentemente también juegan con los pies. Eso es de las cosas que se me quedó muy grabada de Antonio Carvajal. Lo más agradable que no me hicieron gol. Todos me llevaban de 3 para arriba. También tengo récord. Bueno, Antonio Carvajal habrá que dimensionarlo. La importancia de él radica en que, si bien actualmente los periodos entre Mundial y Mundial son de cada 4 años, y nos damos cuenta que ha habido algunos porteros que han estado en 2 mundiales, otros en 3, otros en 2 de suplente, en 1 de titular, etcétera. Pensemos que no había cambios en la época de Antonio Carvajal, que el portero que era electo para arrancar un partido tenía que acabarlo, ¿sí? Que no era tan fácil decir ahora un portero lo alterno con otro, y a excepción del último mundial, que es el 5º, donde ya va Nacho Calderón como portero titular, y solo como homenaje a Carvajal le permiten jugar el último partido allá en Wembley contra Uruguay. Pero Antonio fue vigente durante 5 mundiales, durante 20 años Antonio Carvajal fue el mejor portero de México, y me parece que eso es lo que hay que dimensionar. Ahora, para jugar 20 años significa que tienes que estar vigente 20 años en tu equipo de fútbol y esos 20 años ser todavía figura y tener un gran nivel. Si no, no puedes jugar tantas copas del mundo. Pues esto avala simple y sencillamente lo que hizo Carvajal, ¿no? Sí, yo ya había ido a la Olimpiada en 1948, recién terminada la guerra. No la conté porque no jugué, fui suplente. Ya luego jugamos contra un equipo del ejército, contra unos policías, pero estuve. Yo algunos nombres que quizá las generaciones jóvenes no recuerden, pero por ejemplo el Tubo Gómez fue uno de los suplentes eternos, portero del Guadalajara, suplentes eternos de Antonio Carvajal, y sí llegó a jugar, pero no jugó una Copa del Mundo. Manuel Camacho era otro portero también que estaba ahí, Jorge Morelos, o sea, eran grandes porteros y llegaron a la selección y jugaron algunos juegos, pero las Copas del Mundo las jugaba Antonio Carvajal. El haber tenido un récord de 51 años, sin que nadie lo igualara, más que últimamente Rafa, y un portero, Lothar Mateos, un jugador, no me acuerdo qué otro, pero pasaron 51 años para jugar una Olimpiada y 5 mundiales. Es hablar de un hombre historia,
En el fútbol mexicano ahora Rafa Márquez lo igualó, pero hasta antes de eso, Antonio Carvajal siempre fue el referente. Cuando se trataba de elegir a un mexicano en algún evento de la FIFA, no había ni duda. La leyenda del fútbol mexicano siempre ha sido, creo que y será, Antonio La Tota Carvajal. Me gustan los récords, creo que tengo el récord del portero más goleado. La importancia de Toño Carvajal en la historia del fútbol es que simple y sencillamente fue el primer futbolista en el mundo que logró jugar 5 Copas del Mundo. Impresionante, Antonio La Tota Carvajal descolgando este balón en este Mundial de Brasil 1950. Estamos hablando de que jugó en el Mundial de 1950 y jugó el Mundial de 1966, 50, 54, 52, 52. ¡Vaya salida! ¡Valiente! El arquero mexicano Antonio Carvajal en este su último partido en el Mundial de Inglaterra 66. 66, estamos hablando de 5 Copas del Mundo, ¿no? 5 Copas del Mundo se pueden decir muy fácil, pero son 20 años. Es un grande del fútbol mundial, el único que hasta hoy ha jugado 5 copas. Su nombre, Antonio La Tota Carvajal. El referente del fútbol mexicano era Antonio Carvajal. Si querías que alguien te hablara del Mundial del 50, Carvajal. Del 54, Carvajal. Del 62, Carvajal. Del 66, Carvajal. O sea, Toño se convirtió en el referente para platicar siempre de las Copas del Mundo. Las goleadas, pues es lo que más recuerdo. En la calle Velázquez de León, en una vecindad que, híjole, la recuerdo con un cariño porque ahí nací, pero también dije, no me gusta vivir aquí, no me gusta vivir, era una vecindad muy grande, ¿no? Claro, mi padre en paz descanse, mi madre pues lavaba ropa ajena, mi padre manejaba un camión de coche, todo eso me sirvió. Dije, voy a salir y voy a salir y voy a salir. Y a Dios gracias, salí. Toño viene de una familia humilde y eso también hay que tomarlo en cuenta. Su crecimiento fue muy importante y siempre fue un deportista ejemplar, ¿eh? Jugábamos en la calle con pelotas que nos robábamos del campo de golf del Club Azteca en Chapultepec. Yo vivía cerca de Chapultepec, en el Distrito Federal, y teníamos un amigo que hacía unas pelotitas que parecían balones. Les ponía hule, luego una estopa, luego otra vez hule y la pelotita de golf en el mero centro. No, botaban. Y un día pero ya era centro delantero. De muchas jarras, así los brazos, muy orgulloso. Y volteaba para todos lados, mocoso de 9 o 10 años. Y el dueño, un día llegó el señor Raúl Morales, que ojalá y viva, llevó un baloncito primoroso ya de fútbol y lo aventaba así, lo veía yo, como no se le cae para agarrarlo. Y entonces llega conmigo y me dice, mira Tota, si quieres de portero. Le digo, perdón la expresión, pinche Raúl envidioso. Y ahí me voy a la portería. Anduve buscando 5 años a este muchacho, Raúl Morales, para darle las gracias, porque de ahí ya salí de portero porque me gustó y las personas que me vieron me digo, oye, tú tienes facultades. No lo encontré jamás, pero sí le dejé un balón ahí autografiado y todo, que gracias a él había sido lo que fui, ¿no? En la calle ahí mataron a mi hermano, un coche lo atropelló. Nos prohibieron jugar, pero pues niños al cabo. Éramos tan unidos, jugábamos todos los deportes, pero bastante bien para la edad que teníamos. Era época de fútbol americano, jugábamos fútbol americano. Voleibol, básquetbol, béisbol,
y el fútbol fue lo que más predominó. Es la persona que yo le debo mucho, el señor Peque Sánchez, que en paz descanse, tenía un equipito que se llamaba el Oviedo. En este equipito éramos unos unos 25 mocosos, todos mugrosos, porque éramos niños, y nos metía a su coche, que olía ese coche terrible, pero éramos niños, hasta nos divertíamos con eso, ¿verdad? Y me nació esa idea, porque el señor que acá hago referencia me dice, oye, si tú eres portero, lo que yo sabía, que en el barrio en que vivía las cosas no iban a salir bien por el medio, por el grupo, por todo, ¿no? Trabajé desde niño con este señor, el Peque Sánchez. Él tenía la birrería Oviedo en el DF y ahí me dio oportunidad de trabajar. Dormía en el mostrador, me volteaba y las pastillitas del vidrio que cuando lo corta uno pues se quedan ahí. Ay caramba, y ay caramba. Me ayudó porque dije, yo voy a ser alguien. Y a Dios gracias, lo logré. Me acuerdo que tiramos basuras por 1 centavo que nos daban, por tirar basuras, que éramos desde niños, éramos tramposos, porque no le íbamos a tirar al basurero, la dejábamos, salíamos de la vecindad y la dejábamos en la esquina. Pero, ¿cómo eran las familias de antes? Hay muchachos, caray, dices que me vas a tirar la basura, Tota, y mira dónde me la dejas. Pero ¿qué tal estaba el piloncillo? Me decía, nos comprábamos un piloncillo que valía, creo, 3 centavos, y asqueroso, le dábamos 2 chupadas y lo envolvíamos. Luego llegaba el otro, pues ahora me toca a mí. No, la música siempre me ha gustado. En México había un hotel Reforma que yo ayudaba a un amigo que era él, me invitaba a Everett Coglan. Era un músico en el Hotel Reforma de la Ciudad de México. Él trabajaba ahí y me invitaba, sabía que me gustaba la música de 20. Y andaba yo de mesero, disfrazado, ¿verdad? Oyendo la música nada más. Y me gustaba. And now, ladies and gentlemen, play for you. Everett Coglan, no, se me caía la baba de verlo. Yo decía ya, a medida que pasaban los años, o músico, pero director de orquesta bueno, o futbolista. Toño Carvajal nació en la Ciudad de México. Comenzó con el de España, etcétera. Mi papá manejaba un camión de un colegio entre becado. Por esa misma razón, era una escuela donde iban puros muchachos de mucho dinero. Hice buenas relaciones, pero a mí el fútbol siempre me llamó. Y conseguí una beca en la escuela, en el Franco Español de México, por el fútbol, y me gustó el fútbol. Poco a poco me voy acercando a ti. Que seguramente mucha gente lo sabe, de José Alfredo Jiménez, el autor de tantas y tantas canciones mexicanas famosas. Era su compadre, jugaban fútbol juntos. Él era portero, sí. Llegué, me quedé, me gustó el España, a quien le agradezco mucho la oportunidad que me dio de jugar, porque ahí inicié en el Parque Asturias, en el Parque España entonces, en la Ciudad de México. Yo iba a cumplir 16 años y ya estaba de portero con jugadores a quienes le agradezco mucho porque me ayudaron bastante. Me recuerdo del señor Carlos Laviada, el señor Cobanaleco, José Antonio, tantos jugadores que conviví con ellos y salimos varios jugadores de esa colonia, de esa calle y de ese equipo. Por eso agradecido a mi barrio de San Rafael. Y también es muy importante la cantidad de años que jugó con un solo equipo, porque él defendió la camiseta de León durante mucho, mucho tiempo. Empezó jugando en el España, un equipo desaparecido, en donde ahí nada más tuvo ligeras apariciones, ¿no? Pero su carrera la hace toda en León.
Y en la actualidad ver un futbolista que tenga una carrera de tantos años, de 20 años en un solo equipo, pues está en chino, ¿no? Y él jugó todo ese tiempo en un solo equipo, defendió una sola camiseta. Entonces, bueno, cuando él llega a León, la gente se encariña con él y él se encariña con León. Tan es así que a la fecha, bueno, su residencia sigue siendo León. En la época que jugaba Carvajal, había dos grupos muy señalados, ¿no? Un grupo eran los futbolistas de Guadalajara, porque estábamos hablando de la época ya hace muchos años, que eran los campeonísimos, y ese era un grupo muy fuerte. Y otro grupo eran jugadores de la Ciudad de México, y eran unos del América, otros eran del Necaxa, del Atlante, y eran dos grupos muy marcados, y casi básicamente la selección se componía de esos dos grupos. Y en medio estaba Toño Carvajal, que era de León, originario de la Ciudad de México, pero él ya vivía en León. Y él era el que servía de mediador, por decirlo de alguna manera, entre estos grupos que, pues de alguna manera, querían tener el poder sobre la selección. Y era importantísima la presencia de Carvajal, porque era amigo de los de Guadalajara y era amigo de los de Ciudad de México, y entonces él lograba unir a esta selección que la verdad jugaba bastante bien. Entonces tenía ese tipo de cosas que poca gente conoce, ¿no? Bueno, los porteros todos tienen ciertos ritos especiales. Unos llegan y patean el travesaño, otros brincan, otros llevan una bolsita con algo y la ponen en la orilla, otros se persinan, otros hacen gesticulaciones, otros... Y bueno, los porteros son los únicos jugadores especiales de un equipo de fútbol. De hecho, se pueden vestir diferente, son los únicos. Y Antonio Carvajal siempre utilizó, o casi siempre utilizó, un suéter amarillo o un suéter totalmente negro, pero no le gustaban las combinaciones. Era un hombre que utilizaba o negro o amarillo. Me acuerdo en algunas fotos, lo he visto también de verde. Pero ese tipo de supersticiones de los arqueros, de si yo empecé sin guantes, así voy a parar. Y entonces se vendaba nada más lo que eran los dedos con alguna cinta. O también muchas veces los porteros de aquella época utilizaban las famosas rodilleras o coderas. Ahora ningún portero usa ya rodilleras, pero hace algunos años todos los porteros, por no decir todos, llevaban encima de la media una rodillera para cuando se tiraban, se arrastraban, se hincaban, y Toño también las utilizaba. Que tenían una personalidad original, que se vendaba los dedos pero no le gustaba utilizar guantes, que se ponía abajo del uniforme de juego una camiseta viejísima, rota, pero que le daba suerte. Era un portero que cuando había que tirarse por un balón, pues se tiraba, pero por la gran colocación que él tenía, no era de los que estaba constantemente en el suelo. Yo creo que eso influyó para que durara tanto tiempo jugando. En la época que jugó Toño no había lo que tenemos ahora, ¿no? La difusión del fútbol es impresionante. El fútbol pasa en diferentes plataformas, sigue pasando en televisión abierta, en televisión restringida, lo podemos ver a través de internet, lo podemos ver a través de nuestros teléfonos celulares, podemos ver en todos lados el fútbol. Entonces la difusión que tienen los futbolistas ahora es impresionante. Eso no existía en la época de Antonio Carvajal. Tuve oportunidad de ir a jugar con los mejores equipos del mundo. Mucha gente me criticó, muy severo, pero yo siempre he sido muy agradecido. Dije, si el fútbol mexicano me dio la oportunidad de ser alguien, pues voy a darle mi fútbol al fútbol mexicano, valga la redundancia. Y me siento bien, no me siento mal. Sí, mucha gente me juzgó. Oh, qué chiquito de carácter, le digo, no. Yo me aprecio de ser una persona agradecida. La verdad, el dinero, pues, trabajé para tenerlo en mi vidrería. Desde niño la trabajé. Aprendí de ese muchacho que mucho me ayudó, del Peque Sánchez, del equipito donde José Alfredo estábamos hablando hace un momento de él. Antonio Carvajal comienza su carrera como entrenador y además casi siempre en León, con Unión de Curtidores, con el León, y luego una etapa de 10 años al frente del equipo de Morelia, los actuales Monarcas. Y Toño Carvajal sobrevivía 10 años, 10 temporadas largas que duraban todo el año, no eran torneos cortos, lo cual quiere decir que Antonio Carvajal realmente echó raíces, además de Guanajuato, en Michoacán.
con el equipo de Morelia. Seguramente las actuales generaciones, si es que recuerdan al Carvajal de haberlo tratado o entrevistado, se acuerdan del Carvajal entrenador también. Aunque no olvidemos que como entrenador también fue un entrenador estupendo, sui generis, diría yo. De campesinos, un atletas campesinos que, impulsado por su público y por el espíritu de garra de la Tota Carvajal, han salido a comerse el balón en estos inicios del partido. Yo perdí la vista en un accidente que tuve viniendo de Querétaro, que yo entrenaba el equipo de Querétaro, lo que es la vida. Salimos campeones. Los muchachos del Atletas Campesinos, se llamaba ese equipo, de segunda división, subimos a primera. En su entusiasmo, terminó el partido, fuimos a Toluca y ganamos. Y yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? El entusiasmo de los muchachos, se vinieron con los familiares y a mí me dejaron en Toluca. Dije, caramba, dile el agradecimiento. No me molesté, dije, bueno, disfrutaron ellos. Y tuve el problema de un caballo. Yo venía de regreso, viene un caballo, entonces era ida y vuelta la carretera. Lo veo venir, no tuve nada que hacer. Lo vi aquí, me dio la vuelta, me fui hacia allá, adiós, gracias. No venía ni un coche o un camión del otro lado, como ahora. No, entonces era muy poco el tráfico que había. Y que perdí la vista del ojo izquierdo y del derecho más o menos. La gente lo conoce, la gente lo quiere, la gente lo cuida, porque además seguramente Carvajal no conoce a mucha gente, pero toda la gente sí conoce a Carvajal. Y tiene una vidriería en León que abrió desde su época de jugador, la vidriería Carvajal, es donde tiene él su oficina, y él aprendió, además del fútbol, el oficio de cortar el vidrio, de enmarcar cosas, de trabajar eso como si fuera cualquiera. Y la gente llegaba en León y decía, no doy crédito, este señor es el que es el entrenador, o que fue jugador, o que es la leyenda. Y él te atendía, te levantaba el pedido, etcétera, etcétera. Entonces, Antonio se unió a la comunidad de Guanajuato y particularmente a la gente de León de una manera especial. Yo creo que el aporte más grande que hace la Tota Carvajal al fútbol mexicano es, independientemente de las 5 copas, su calidad, es mostrarle a la gente joven que con trabajo, con dedicación, se puede llegar a ser un futbolista o un hombre de bien dentro del deporte. Obvio, mi familia, por supuesto. Era mi familia. Que tengo 9 hijos maravillosos, que gracias a mi esposa, en paz descanse, me ayudó. María Teresa España. Y ella era de Acapulco. Y me invitaron, y ahora sí que fue amor a primera vista. Duramos 48 años, 49 de casados, de un feliz matrimonio. 9 hijos, ella iba a cobrar al Morelia mi sueldo. Pero muy buena administradora, 9 casas, 9 hijos, 1 casa cada uno. Sí, me hablaron que podía hacer y mandé una serie de cosas que sirvieron para esa situación, ese sismo, que la persona que me habló me llegó muy profundo, ¿no? Parece que estas personas se habían perdido todo, incluso familiares, y dije, aquí hay que hacer algo, y ahí estuvo. Es una leyenda, con mayúsculas, Antonio Carvajal, el 5 copas del fútbol mexicano. En 1986, para el Mundial de la Copa del Mundo de México, previo a la Copa del Mundo, un buen amigo, publicista, Carlos Alarraqui, me hizo el encargo de organizarle un homenaje a Antonio Carvajal, que por cierto yo creo que nunca se le hizo un homenaje por parte de la federación que fuera lo que merecía Antonio Carvajal. Pero bueno, Carlos Alarraqui encabezó este grupo que hizo un homenaje. Y a mí me encargaron trabajar en todo esto, ¿no? Y lo hice con muchísimo gusto. Y cuando llegó la selección de Inglaterra a México para esa Copa del Mundo, venía con la selección de Inglaterra de portero Peter Shilton,
que viene siendo más o menos lo que es Carvajal en México, allá en Inglaterra, por los mundiales que jugó, no tantos, pero fue un arquero que duró mucho tiempo. Y entonces hicimos este evento y Peter Shilton le entregó el reconocimiento a Antonio Carvajal. 3 Copas del Mundo fue mi compañero. Trabajando yo para narrar en Imevisión, TV Azteca y otros medios, resulta que me tocaba, me decían, tú vas a ir a narrar el partido y tu pareja como comentarista va a ser Antonio Carvajal. Hicimos clic desde el nombre, ¿no? Éramos Toño y Toño. Pero yo me acuerdo de una cosa muy especial en el Mundial de Estados Unidos 94. En el 94 era mi compañero de cuarto, llegamos y no teníamos cada quien su cuarto, sino lo compartíamos. Y me dice, fíjate Toño, que me encontré a Pelé. Es muy fácil encontrarte esas figuras en los mundiales porque en la zona de transmisiones Pelé va con TV Globo, Carvajal iba con nosotros, el otro va con otro, te encuentras a personajes. Y Pelé le dijo, señor Carvajal, ¿se acuerda que estuvimos juntos en el mundial de tal y tal? Sí, claro, Pelé. Yo estoy haciendo un programa, señor Carvajal, quiero invitarlo esta noche, estábamos en Dallas. Y dice, quiero invitarlo a un programa para que me acompañe y usted sea mi entrevistado. Y me dice Carvajal, ¿cómo ves? O sea, en lugar de que yo soy el que admire y entreviste a Pelé, Pelé me va a entrevistar a mí. Tímido en algunas cosas, Antonio me dice, acompáñame. Sí, Toño, ¿a qué hora es? A las 9 de la noche. Entonces, eran las 8, ya íbamos a irnos, te bañas tú, me baño yo, estábamos en el mismo cuarto. Y le digo, Toño, me voy a apurar porque además mi camisa está arrugada. Ahorita que salga yo de bañarme, voy a planchar rápido la camisa y nos vamos. Mi sorpresa es que salgo yo de la regadera del baño y veo a Toño Carvajal, que había pedido un burro de planchar y una plancha, y me está planchando mi camisa. Entonces, yo llevaba una cámara de fotografía y le digo, Toño, déjame tomarte una foto porque tengo al 5 Copas, a la leyenda del fútbol mexicano, planchándome mis camisas. Y se reía y se reía. Tiempo después, esa foto la hice póster. Y ese póster le mandé a hacer Tintorería Carvajal. Planchamos sus camisas, cobramos tanto y se lo regalé. Y entonces, hasta la fecha, cada vez que yo hablo y ya le reconozco la voz de Toño, le digo, perdone, hablo a la Tintorería Carvajal y después de un minuto que se ríe, empezamos a platicar. Sigue dentro del mundo del fútbol, sus opiniones siempre son críticas directas, sin afán de molestar a nadie, pero con un afán de ser objetivo, Antonio Carvajal, y de darle un beneficio al fútbol mexicano. O sea, que fue un deportista completo y es un ser humano también de una pieza, ¿no? Muchas veces me han criticado por lo siguiente: no podemos más, no podemos estar a la altura de los argentinos, de los brasileños, es nuestro tope. Hemos tenido cuántos campeonatos mundiales y no pasamos de los mismos que yo jugué, no pasamos. Jugadores van, jugadores vienen. Y sí, tengo que reconocer, el fútbol brasileño, el fútbol argentino es superior a nosotros. Y será mientras no tengamos en verdad lo que se requiere. En verdad que sean jugadores mexicanos de nivel, y nos perjudica mucho, y me apena decirlo, la forma de ser de nosotros. La mayoría de los futbolistas salimos de la clase media-baja. Lo primero que se compra que es un coche. Y de ahí gustos, etcétera, etcétera. No planificamos, no planeamos bien las cosas. Creemos que el fútbol nos va a durar toda la vida. Ha habido jugadores que yo admiré como tales y desgraciadamente terminaron mal. Y nos falta esa preparación, esa educación, esa manera de saber manejar sobre todo la economía. He tratado de entenderla, de vivir en vecindades, al tener una casa, pues eso es lo que primero que deberíamos de comprar, pero no, lo primero que se compra son coches y andamos con los calzones del equipo. ¿Cómo está eso? Como ser humano tiene grandes cualidades, porque este hombre, pocos lo saben, en la actualidad, con la edad que tiene Toño, todos los días está trabajando en un centro de adicción para menores, entrenándolos y dándoles, formando equipos de fútbol, todo esto con el beneficio de retirar a los jóvenes de las adicciones. Y esto, bueno, pues es algo que a él no le gusta divulgar, pero es un trabajo de veras sensacional que hace y que nos habla de las grandes cualidades que tiene, ¿no?
Bueno, hace 30 años o 35 años me invitaron a dar una plática a la cual por mi profesión estaba acostumbrado a ello. Pero cuando llegué aquí a este centro de rehabilitación me encontré con que eran niños drogadictos. Desde entonces dije, aquí hay que hacer algo y hasta la fecha aquí estoy. Aparte de todo, es un hombre carismático y su humor le permite ser amigo de todo mundo. La labor que hace social actualmente con niños allá en León es algo estupendo. Sacar a niños adelante. Ese es el reto más grande que tengo. Me reconforta el ver a los chamacos que van adelante, que han pasado situaciones difíciles y ahí van, y esto me reconforta, esto me alimenta. Me gusta ayudar, así de simple, me gusta ayudar. Bueno, me han pedido que diga algo que no sepa Antonio Carvajal y esto es muy difícil porque él lo sabe. Lo que voy a decir, que creo que es lo más importante, lo sabe. Lo quiero mucho. Él es una leyenda a la que yo admiré y después he tenido la fortuna de tratarlo como amigo, de saber que es mejor ser humano que futbolista, porque si bien todo mundo destacará lo que hizo en la cancha, no conocen al Carvajal que yo conozco, con ese humor, con esa bohemia, con esa risa, cantaba todo el tiempo. Yo me acuerdo que en alguna Copa del Mundo estaba muy de moda la canción de Gloria Estefan de Con los años que me quedan, y entonces nos perdíamos en algún lugar y él empezaba a silbarla, y yo decía, ahí está Toño. Entonces, siempre hemos tenido un código de entendernos a veces rápidamente, con una broma, con un chiste. Pues lo único que le diría a Toño Carvajal es que él sabe perfectamente que tiene mi admiración, mi respeto, mi amistad y que pues cada vez que tengo la oportunidad de mandarle un saludo en mis transmisiones, de hacerme presente, lo hago porque le tengo un gran cariño. Mi lema era, si no corres, te corro.